Nosotros obviamente trabajamos con estimaciones que no solamente son de la plataforma, sino que quién realmente gana y quién pierde en este tipo de normativas restrictivas que además llevamos viendo mucho tiempo. Es decir, en Barcelona, por ejemplo, las licencias están congeladas desde 2014 ya. Entonces, claro, cuando hacemos el impacto intentamos hacer un impacto lo más macroeconómico posible, también centrándonos en quién pierde y quién gana en toda esta batalla, no solamente en Barcelona, como tú comentabas, Alex, en Madrid o en un Nueva York, que tenemos ya datos después de una prácticamente prohibición. Y lo que estamos viendo es que, por un lado, en Barcelona hace más de 10 años ya que hay una congelación de licencias, las viviendas de uso turístico en Barcelona no han crecido, sin embargo, el precio del alquiler ha subido un 70% y el precio de las viviendas ha subido un 60%. Estamos viendo además que en paralelo a que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunciase esa prohibición, anunciaba que se abrían 5.000 plazas de alojamiento en hoteles. Esas plazas de alojamiento en hoteles no se sitúan fuera de los centros de las ciudades donde hay esa tensión de vivienda. Entonces, claro, cuando intentamos hacer un cálculo del impacto, lo que tenemos en cuenta es que ahora mismo en España tenemos datos de Oxford Economics que miden el impacto del gasto en comercios, restauración, tiendas de barrio, etcétera, que llegan a los 25.000 millones de euros, superan los 25.000 millones de euros en 2023. Actualmente estamos ya cerca más de los 30.000 millones de euros en gasto de los visitantes, de los turistas, a través de la plataforma, a través de viviendas de uso turístico. Eso es lo que se pierde. Pues mira, ahora mismo tenemos unos datos aproximados de que más del 70% de los anfitriones en Airbnb solo tienen un anuncio, uno exclusivamente. De eso, además, es que la media, como comentaba, es 4.700, es la media de lo que ingresa un anfitrión. No tenemos los datos exactos porque, debido a esa heterogeneidad, no podemos distinguir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy sencillo, entre una vivienda de uso turístico y un apartamento turístico. El aspecto puede llegar a ser el mismo, pero estamos hablando de dos tipos de oferta muy diferente y que realmente la última vez que medimos, por ejemplo, respecto al parque de vivienda en general, más o menos de 120 días al año alquilado, estamos hablando de que actualmente hay 1,5% de viviendas de uso turístico en toda España con datos del INE, porque nosotros al final solo podemos ver lo que está en nuestra plataforma y lo que nos importa es la actividad que tiene lugar en todo el país en las diferentes plataformas donde se aloja esta oferta, ¿no? Y el INE tiene buenos datos en eso. Entonces, el cálculo que hicimos es que los que alquilan su vivienda por más de 120 días al año representan ahora mismo el 0,5% del parque total de vivienda de España. Ese es el dato que tenemos ahora mismo, teniendo en cuenta eso, que medimos 120 días más o más al año para una actividad un poco más considerada empresarial o más dedicada, 120 días al año o menos, una actividad que podemos considerar ocasional. Entonces, el segundo paso que sí que hemos pedido siempre y que seguimos presionando a los gobiernos porque se den cuenta que es una necesidad diferenciar los alquileres de corta duración totalmente dedicados, empresariales, profesionalizados, de los que no lo son. ¿Y qué quiere decir con los que no lo son? Esas casas de familias, esas segundas residencias, esas casas de pueblo, a los que las familias vuelven en algún momento del año, que están ocupados a lo mejor en Semana Santa y unas semanas en verano, pero que el resto del año son casas disponibles que permanecen vacías, pero que no son viviendas que van a volver al mercado de la vivienda. Estamos hablando de dos tipos de ofertas muy diferenciados y que consideramos que tienen que tener normativas diferenciadas. Que además, si mezclamos el primer paso del registro único, un control armonizado y unas normas armonizadas con esta diferenciación, permitirá de manera mucho más sencilla a los gobiernos atajar lo que creemos que es donde nos encontramos, nos encontramos en la decisión, ¿no? Que es atajar las actividades especulativas, las actividades extractivas del mercado, permitiendo que los particulares que alquilan su primera residencia cuando no están, que alquilan una habitación en su propio domicilio cuando pues la tienen vacía, un hijo se ha ido a estudiar y no la pueden alquilar todo el año porque ese hijo vuelve, la puedan poner a disposición. Y nuestro cuarto paso, por supuesto, y conectado con todo lo anterior, es diferenciar las zonas urbanas, que tienen unas complejidades y unas necesidades y unas tensiones que nada tienen que ver con las zonas rurales, donde desde luego hay muchísima más oportunidad, no solamente de crecimiento de la actividad per se, sino de favorecer oportunidades para que la gente joven
pueda quedarse, ya no digo irse a las zonas rurales, quedarse en esas zonas rurales y que esas zonas rurales puedan beneficiarse de este impacto positivo de un turismo que normalmente es más sostenible. Además estamos hablando de no solamente en esas zonas rurales, sino que es que además podamos beneficiar, hablaba de Usera, pero es que cualquier barrio, si no vamos a Barcelona, no podemos comparar Ciudad Bella con Nou Barris. Y dentro de esa necesidad de dispersión turística que nosotros apoyamos y que además creemos que somos clave en ayudar a las diputaciones y a los gobiernos en mejorar esa dispersión, ayudar también en esa desestacionalización. Porque hay momentos pico, que incluso las propias ciudades lo sufren, pero que hay otros momentos valle de turismo, incluso en ciudades o en zonas tradicionalmente costeras, donde se cierran los hoteles y de repente no hay actividad. Entonces, un cierre de un hotel conlleva el cierre de los comercios locales y los restaurantes y todo lo que al final da vida a ese pueblo que sí se queda, que hay muchos habitantes que se quedan, ¿no? Entonces, nosotros al final, haciendo un poco de recapitulación, obviamente queremos normativas armonizadas, un registro único y sencillo, queremos normativas justas, proporcionadas, que estén basadas en datos. Necesitamos, creo que todos como país, una diferenciación entre lo que es la actividad profesionalizada y lo que no lo es. En este país todos tendemos a pensar que todo está profesionalizado. Y lo cuarto principal es esa dispersión, esa diferenciación entre las zonas rurales y las zonas urbanas, y dentro de esa diferenciación un impulso a la desestacionalización a través de este tipo de viviendas, ya sea profesional o no profesional, en viviendas de uso turístico, de familias que viven allí, que a lo mejor tienen una segunda residencia, una casa de pueblo. El papel de Airbnb no pensamos que es determinar los detalles de una normativa, lo que queremos es trabajar con los diferentes gobiernos en entender el tejido alojativo que tienen, el tejido además de la comunidad, qué tipo de vecinos, qué tipo de viviendas. No es lo mismo un pueblo en una pedanía de Aragón que el centro de una ciudad como Madrid, como un Valladolid o como Sevilla. No es lo mismo porque en muchas ocasiones nos encontramos con casas unifamiliares, en otras nos encontramos con viviendas, bueno, pues eso, pisos, en bloques de vivienda. Entonces, claro, nosotros partimos de la base de modelos que ya han funcionado y que más o menos pues miramos y que son cercanos, que es el de Francia. Francia tiene una limitación. La normativa realmente no nos importa que sean dos diferentes. Puede ser la misma normativa simplemente con requisitos mucho más onerosos a lo mejor para las actividades profesionales, menos onerosos con un control, un registro obligatorio, por ejemplo, pago de impuestos, por supuesto. Es decir, al final se está llevando a cabo una actividad que necesita ese control para garantizar la calidad y la sostenibilidad de los destinos, pero que muchas veces estaremos atendiendo a las necesidades concretas de los gobiernos y que es lo que nosotros ofrecemos. Es decir, ofrecemos un catálogo de opciones que hemos visto que funcionan en otros sitios y que Francia, como decía, diferencia, por ejemplo, las actividades de 120 días o más y 120 días o menos, impactando, por ejemplo, en el tipo de deducciones que pueden tener a su IRPF, diferentes tipos de exenciones que faciliten que tú al final tienes una segunda residencia, pues ella la puedas poner en el mercado cuando tú no estás, porque tú a esa segunda residencia que la tienes en la playa o la tienes en el pueblo porque es la casa que heredaste de tus abuelos, también generes esos incentivos que trabajamos mucho con los gobiernos y las diputaciones en que a esos vecinos y a esos propietarios les interese renovar las casas, porque lo que hemos visto también en esa diferenciación, esa necesidad de dinamización de los destinos rurales, es que es algo que nos llamó la atención cuando intentamos averiguar más sobre los problemas de vivienda en Europa y a nivel global. Descubrimos que España era bastante particular en el problema de la vivienda, porque a diferencia de otros países, en España preocupaba igual la vivienda, la escasez de vivienda en las ciudades que en la zona rural, que nos parecía un poco incompatible con el hecho del éxodo rural hacia las ciudades y demás. Pero la realidad es que esas casas en muchas ocasiones son casas en ruinas, son casas abandonadas, casas que no se mantienen adecuadamente y que sí que pensamos y que en los últimos 2 años hemos ido comprobando con las diputaciones y con este tipo de pueblos que hay una oportunidad de recuperación. Entonces, lo que buscamos siempre son indicadores que al final nos ayuden a precisamente trabajar en dónde hay esa tensión. Lo que queremos ayudar a los gobiernos es cómo podemos localizar esa tensión. Pero, por ejemplo, el indicador del precio, cuando nos hemos metido a analizar, y te voy a poner el ejemplo de Madrid, ya que estamos aquí, cuando nos hemos metido a analizar, la realidad es que la penetración de vivienda de uso turístico en la zona centro es la más alta, creo que eso es evidente. Sin embargo, en zonas donde la penetración de la vivienda de uso turístico es menor o casi
testimonial, la subida de los precios ha sido mucho más alta. Por ejemplo, en barrios como Usera, como Carabanchel, como Latina, barrios fuera de lo que es el centro, barrios fuera donde está la posible presión turística, nos demuestra que el precio de la vivienda no es un indicativo, porque de hecho sigue subiendo la vivienda en ciudades mucho más pequeñas donde la presión de viviendas de uso turístico no es tan grande. Unas ciudades como Soria, como Valladolid, ciudades como esas, el precio sigue subiendo, la disponibilidad sigue bajando, porque al final volvemos una y otra vez al tema de, claro, es que aquí si hay un problema de oferta, hay un problema de oferta generalizado. Entonces, nuestra propuesta siempre ha sido trabajar, por ejemplo, mencionabas las cuotas, mencionar los ratios, es decir, no pasar de ratios de convivencia, porque nuestro anclaje acaba siendo mucho el de la convivencia. No convirtamos un destino, creo que nadie quiere convertir un destino en un parque turístico, perdemos todos, perdemos como sociedad, pero vamos a analizar en detalle dónde está la presión y trabajamos, por ejemplo, con el gobierno de Portugal. En Oporto, por ejemplo, han hecho análisis calle por calle, si me apuras. Es decir, y hay calles en las que, bueno, donde hay una presión muy grande, esa presión tiene que desaparecer. Pero claro, luego también conectamos con el tema de otro tipo de alojamientos. Esa presión tiene que estar equilibrada en todos los tipos de usos, no solamente en la vivienda de uso turístico, porque vemos que mientras cada vez hay más presión y más presión contra las viviendas de uso turístico, las plazas hoteleras siguen creciendo y las plazas hoteleras se concentran en ese espacio de convivencia de suelo residencial donde al final queremos convivir todos y donde al final es donde más tensión se crea. Entonces, lo que queremos es trabajar con los gobiernos en crear esos ratios, ese análisis súper granular que forma parte de nuestra propuesta, análisis muy granular de dónde están los problemas de convivencia, dónde están las tensiones de los diferentes usos en las ciudades, y no solamente en las ciudades, también fuera, no solamente en el centro de las ciudades, sino también en otros barrios donde, claro, el problema de la vivienda sigue y es persistente, y la vivienda de uso turístico es posible que en zonas rurales no esté ni siquiera presente ahora mismo. Sí, cualquier tipo de impuestos puede formar parte de un sistema total de incentivos. Ahora mismo lo que pasa es que se está cogiendo el IVA como una manera de probablemente intentar salvar esas externalidades negativas o intentar compensarlas, cuando creemos que en esa normativa no se está teniendo en cuenta o se está poniendo en el centro a las plataformas, cuando al final con lo que carga una plataforma del IVA es en el precio de la transacción, no realmente en el precio de la estancia. La estancia con IVA solamente aplica cuando estamos hablando de una actividad empresarial económica, o sea, una actividad profesionalizada, ¿no? Si tenemos en cuenta además que los límites, esos rangos, o sea, al final se cuela mucha oferta que no es profesionalizada, que si la media de lo que gana un anfitrión son 4.700 euros que nos están diciendo que, oye, están utilizando para llegar a fin de mes, si a esa actividad no está diferenciada, se le pone un IVA del 21%, le estás quitando a una familia que depende de eso para llegar a fin de mes, le estás quitando un porcentaje muy importante. Entonces, claro, dentro de los incentivos, poner un sistema diferenciado de IVA podría tener sentido si forma parte de otros tipos de pilares que no se están teniendo ahora mismo en cuenta y que de hecho otras asociaciones, también nos digo, mejor posicionadas que nosotros, que están en el día a día y que están en el terreno, ya se han manifestado en este sentido. Es decir, entendemos el sistema de incentivos, puede tener sentido abrir pues en la discusión o el debate vamos a ver qué tipo de incentivos, pero un 21% de IVA y que las plataformas lo carguen no resuelve el problema, sobre todo en una España donde no se diferencia una actividad profesional de una actividad no profesionalizada. Y lo hemos apoyado desde que vio la luz el primer borrador a nivel europeo en 2021, donde al final estamos hablando de un reglamento que lo que quiere es aportar más transparencia a un sector al que se le ha acusado durante mucho tiempo, injustamente en el pasado, de cierta falta de transparencia o de cierta opacidad. Entonces, claro, nosotros desde Airbnb lo hemos apoyado desde el principio, partiendo de la base de que este reglamento lo que pedía es a los gobiernos locales, a los Estados miembros, aprueba normativas proporcionadas, justas y proporcionadas, en línea con lo que pedíamos, que permitan la actividad, que hagan un análisis granular y basado en datos a nivel local, que tengas un registro nacional unificado, armonizado, que permita que todo el mundo pues pueda acceder a él de manera sencilla, de manera online y de manera gratuita o por un módico precio.
y que al final ese registro facilite que las plataformas puedan dar los datos, trasladar los datos de la actividad a los diferentes gobiernos. Lo hemos apoyado desde el principio. Lo que ocurre es que, claro, cuando llegamos a ver la propuesta del Gobierno de España, que es verdad que ha sido pionera y que ha mostrado mucho interés en ello, y lo que agradecemos, y nos ha abierto las puertas desde el principio, tanto el Ministerio de Turismo como el Ministerio de Vivienda, lo que vimos y trasladamos en esas alegaciones y también en las conversaciones que tenemos abiertos con ellos, porque lo que queremos es trabajar y mejorarlo, primero y principal es que ese registro no es único. Lo que pide el reglamento europeo es que sea un registro único y armonizado. Y lo que está planteando ahora mismo el Ministerio de Vivienda es un registro único encima de los 17 registros autonómicos existentes. Es decir, ahora mismo los anfitriones lo que tienen que hacer es ir a cada una de sus comunidades autónomas, pedir el registro y luego además pedir el registro nacional. Creemos que no es el espíritu del reglamento europeo, creemos que lo único que hace es añadir una capa más de trabas administrativas a los anfitriones y que dificulta al final el control, porque además no solamente del doble registro, lo que también estaba proponiendo el decreto es otorgar diferentes números por el tipo de actividad que realices. Me explico, dentro de una misma vivienda tú puedes tener, por ejemplo, 3 actividades convivientes. Puedes alquilar tu vivienda entera a corto plazo, menos de 30 días, puedes alquilar la vivienda a corto plazo porque te vas a trabajar como expatriado a otro sitio por X meses y a lo mejor son 3 meses seguidos, o puedes alquilar una habitación de tu vivienda mientras tú estás viviendo en ella. Esas 3 actividades pueden ser coincidentes y lo que ahora mismo el decreto está pidiendo son 3 números diferentes. Entonces, claro,